Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. He estado pensando y revisando cómo este gobierno que tenemos es el que ha robado más a la nación. Y pues la nación no se puede defender. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos vieron en López Obrador un salvador. Bueno, yo también creí que era una persona honesta. Pero no, como todos ustedes saben y se ha descubierto, desde antes, desde la campaña para ser candidato a la presidencia de la República y luego siendo ya candidato, ya se había relacionado con el crimen organizado. Y toda su campaña, pues fue una serie de mentiras que los mexicanos queríamos escuchar. Pero eso de que esperemos siempre los mexicanos la solución de los gobernantes próximos nos hace muy débiles y que podemos ser engañados fácilmente con promesas que parecen que se pueden cumplir y en realidad no. Y eso mismo nos sucede, creo que en todas las partes de la sociedad, en todos los ámbitos se dice. Tuvimos una reunión ayer y hoy de programación y planeación para hacer un plan diocesano de pastoral. Creo que es el 6º. Y en el primer plan se hicieron las cosas como era debido. De hecho, salió un documento muy bien redactado y muy bien hecho. Pero a la hora de quererlo aplicar, el clero se dividió. Estoy hablando de allá de 1980 y tantos, como 87, 88. Y entonces el plan no se pudo realizar. Alguna parte sí, alguna parte no. Vino un obispo de Colombia, bueno, él en ese tiempo era un sacerdote religioso y él era experto en estas cosas y nos ayudó a hacer un plan diocesano como debe de ser, es decir, con un marco doctrinal, con un marco de la realidad y luego con una organización con un principio y un fin muy claros. Así estamos como queremos estar. Y con ese mal inicio, desde hace ya, pues como unos 30 y tantos años, los siguientes planes fueron simplemente deseos. Ya no se hicieron las cosas con un verdadero marco doctrinal. Bueno, me dirán eso que es, pues sacar de lo que dice el Papa y del Evangelio y de todo lo que uno sabe, una finalidad evangélica pastoral. Es decir, organizar la caridad a los enfermos, la caridad a los que tienen menos, la caridad, la ayuda a las víctimas de la violencia, también organizar la educación cristiana, católica, y
aprender a hacer agendas y todas esas cosas. De allí que al final se finge que se hacen las cosas, se proyectan, pero llega un momento en que ya no se puede hacer más. En estas dos reuniones, estos 2 días de reunión, en realidad 1 día y medio, se organizó un esqueleto, un esquema para ver qué se va a hacer, pero sin contenido y sin una finalidad clara. Simplemente hacer un plan diocesano de pastoral para cumplir con un requisito dentro de la Iglesia Universal y la Iglesia de México. Un requisito como cuando alguien dice, bueno, tenemos que hacer una comida. Pero bueno, la hacemos con lo que tenemos y nada más. Invitamos a los que podemos invitar y después de la comida, ya cada quien que se vaya a su casa con una buena impresión, por supuesto. Ya la buena impresión es algo bueno. Me van a decir, padre, ¿por qué está diciendo eso? Porque esto que nos pasa en la iglesia pasa en toda la sociedad. Y en las últimas elecciones, bueno, también. Y la pregunta es, ¿por qué van los laicos a una reunión? Porque el sacerdote tiene la obligación de llevar 10 personas a esas reuniones. ¿Quiénes deberían de ser esas personas? Los representantes de grupos en la iglesia. Se paga una cuota, etcétera, etcétera. Se da un pequeño material. Y luego, ¿y por qué vamos los sacerdotes? Pues para taparle el ojo al macho. Bueno, por un lado el compromiso con la gente, ni modo que uno que está encabezando ciertas cosas, uno no vaya a ir, por supuesto. Tiene uno que ir por responsabilidad con los fieles y con la organización de la iglesia. Ya sabe uno que va a ser muy pobre el entramado, la doctrina y todas las actividades. Y por eso se hizo de 1 día y medio, en realidad de 1 día, con una brevedad tremenda. Creo que la mayoría de los mexicanos estamos desorientados hacia el futuro. Por eso, cuando se presentó una persona seductora que aparentemente era honesta, que prometía el oro y el moro y que anunciaba una justicia, quizá también ahí esté una de las cosas que los mexicanos necesitamos. Yo creo que tenemos, como lo dijo pues el Evangelio y también Colosio, cuando dio un discurso en marzo, de la conmemoración del partido, allá en el Monumento a la Revolución, y que dijo que visitó al país y veía un país con hambre y sed de justicia. Cuando estaba dando ese discurso, recuerdo que estaba aquí en una parroquia de Apatzingán y me pareció que era inadecuado y de hecho lo pensé, a este lo van a matar, porque estaban todos los priistas muy acomodaditos y todo, pero con un silencio sepulcral cuando dio su discurso y cuando oí eso de que veo un campo y un México rural, por supuesto, primero, con hambre de sed y de justicia. Sí, creo que
ese deseo, esa realidad, con un hambre, pues, de una sed y hambre de justicia. Bueno, eso es lo que creemos nosotros y esperamos, que haya un régimen justiciero. Y ese es el primer error. Cuando queremos que se castigue a los delincuentes, no nos damos cuenta que somos cómplices y que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y en el caso de este gobierno rapiñero que tenemos, mentiroso, injusto, abusivo, y que, habiendo engañado en todo a los mexicanos, porque ninguna de las promesas que hizo el ANLO se cumplió, más bien dejó una herencia maldita que está deteriorando a todo el país. Pues esa situación creo que nos llena a los que entendemos de profunda tristeza, desánimo y pesimismo, porque nunca se llora lo suficiente el bien que se ha perdido y que es irrecuperable. Me van a decir, padre, ¿qué es eso? Tomar los caminos de el hambre y sed de justicia. En lugar de tomar el camino para hacer justicia, pero sin excederse en la justicia, que no se vuelva una venganza, y también sin caer en el derrotismo y se vuelva en una complicidad. Y ya nuestro antepasado Benito Juárez ya había puesto o puso las reglas de un gobierno que no es de todos los mexicanos ni para todos los mexicanos. Y esa ley es justicia y misericordia para mis amigos, para los de mi partido. Y justicia solita para mis enemigos. Y es lo que se está aplicando ahora. A los enemigos del régimen, que son las personas pensantes, nos están tratando de callar. Y hay muchas formas de hacer callar a una persona. Naturalmente, una es el temor. No el miedo, el temor. El miedo es mejor que el temor. Me van a decir, padre, ¿y cuál es la diferencia entre temer y estar miedoso? Bueno, es que la causa del miedo es algo conocido. Nada más la incertidumbre de cuándo va a suceder ese mal es lo que produce la desintegración de una persona o de una sociedad. Pero ya se sabe que el mal, que lo que va a suceder ya está detectado. Una amenaza de muerte, una traición dentro de un matrimonio, un engaño en un trato, etcétera. El miedo se termina cuando ya se sabe. Bueno, puede ser que alguien tenga terror, va a decir alguien, ¿y cuál es la diferencia entre el miedo y el terror? Pues el miedo es nada más la sensación de imposibilidad de defensa, mientras que el terror es una emoción muy fuerte que hace que la persona se desequilibre totalmente y que entonces ya
ni siquiera sepa reaccionar como debe ser. Bueno, les pongo el caso de el doctor veterinario que hirieron ayer en el centro de Apatzingán, atrás de la presidencia municipal. Allí hay unas oficinas de algún organismo del gobierno que ayuda a los campesinos o a los que tienen menos, y ese trabajo se lo habían dado a ese doctor Aldo, doctor veterinario. Pues fueron unos y se metieron a las oficinas y pues le dispararon unos chamacos en moto, por supuesto. Se entraron y le tiraron unos balazos, le pegaron solo uno en el hombro. Parece que no es letal, pero hoy estábamos platicando de cómo nos aprovechamos de los males ajenos. Estaba diciendo un amigo que como también las noticias ya aquí no se dan noticias, uno las tiene que buscar en el internet. Solo las comunidades de Michoacán, que es de Morelia, es una plataforma informativa que es la que nos dice todas estas cosas. Que en cuanto supieron que habían ido a matar a ese doctor veterinario, llegó el CEMEFO y llegó una funeraria, porque pues se iban a pelear. Bueno, por un lado, el CEMEFO se iba a llevar el cuerpo, pues iban a ganar por ese evento. En segundo lugar, los de la funeraria iban a ofrecer servicios a la familia del muerto para arreglar lo del funeral y todo eso. Y estábamos viendo que nunca llegó una ambulancia. Entonces, podemos nosotros volvernos rapiñosos ante el dolor ajeno y ya ver como natural el mal de los demás, y hay que sacar una ganancia económica aún de los muertos. Y como dijo Juan Sebastián Bach allá en la iglesia de Santo Tomás en Alemania, dijo que ese invierno había sido muy escaso en servicios religiosos, y de dónde sacaban pues más dinero los cantantes y organistas de aquel tiempo, porque al contratar los servicios en esa iglesia de Santo Tomás, que es protestante, pagaban también a los músicos, y como se murieron muy poquitas personas, entonces hubo muy pocos funerales y hubo muy poca entrada para la familia de Juan Sebastián Bach. Johannes, pues. Entonces, siempre hay un aspecto rapiñoso en todos los males ajenos. Y ahora hay un mal muy grande, que ese robo del huachicol tiene 7 años, así como está. Del huachicol fiscal, el otro huachicol, creo que huachicol es como una palabra mexicana derivada de una frase americana, y que así como transformamos el inglés al pasarlo al español, a veces ya no sabemos lo que dice o lo que decía al principio, pero sí entendemos lo que se dice. Por ejemplo, huéremen. Bueno, ¿qué es eso? Espérate, espérate, hombre, huéremen.
Y así, huachicol, que es una palabra así semejante. Y el huachicol anterior pues, era robar gasolina y petróleo y diésel de las refinerías o de los ductos, que en realidad empezó de poquito y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Porque tenemos los mexicanos la característica de que si encontramos un caminito de robo, ese caminito lo hacemos más transitable y más y más y más, por supuesto. Y solo se hace transitable por la corrupción. Bueno, el huachicol anterior, el normal, pues tenía corrupción tanto en las refinerías como en los trabajadores de Pemex. Pero luego esa corrupción creció de una manera terrible, gigantesca, con el huachicol fiscal, porque lo del huachicol fiscal es que aquello que era pequeñito, bueno, vamos a suponer robarse un tanque de gasolina grande, una pipa, a robarse, bueno, unos 1000 litros, a robarse miles y miles de cientos de litros y hasta millones de litros. Y de una manera tan ingeniosa y tan tramposa como era comprar gasolina en Estados Unidos y no pagar el impuesto en México, y el impuesto a la gasolina pues es muy alto, creo que unos 8 o 9 pesos por cada litro, ya que valga veintitantos es por lo demás, por los impuestos y por el costo del almacenamiento y de la distribución en las gasolineras. Entonces ese 10 pesos ahora a 24, pues por supuesto que ganan 14 pesos por cada litro. Y si son por 1000 litros, ganan 14,000 pesos. Digo, por cada 1000 litros, 14,000 pesos. Y si son 100,000, bueno, pues ya ganan hartísimo dinero. Y no les cuesta nada, pero hay que distribuir dinero desde Estados Unidos, en las aduanas y en todo tipo en el trayecto, todo tipo de vigilancia y la corrupción. Entonces se corrompen a los que cuidan las fronteras, las aduanas, y se van corrompiendo a todos los que vigilan que no se cometan delitos. Y lo peor fue que esa inmensa cantidad de dinero no hallaban en qué gastarla, y por eso tantos lujos, y sobre todo los que nunca han tenido, cuando tienen derrochan y presumen. Y por otro lado fue para pagar, para comprar las elecciones del 2024 en toda la costa del Pacífico, incluido aquí Michoacán. Todo se ganó por el dinero del huachicol y por la complicidad con los delincuentes. De tal manera que aquí quienes mandan son los delincuentes, porque aquí no hay investigaciones. El frenar la violencia lo hacen los mismos grupos, como dijo aquel general allá en el norte, que le preguntaron en Sinaloa: oiga, ¿y cuándo van a bajar los asesinatos? Cuando los grupos contestó, cuando los grupos delincuenciales lo quieran. Acá también. Mientras los grupos delincuenciales quieran estar peleándose unos con otros, pues va a haber violencia, porque el gobierno no va
no puede detener la violencia de los grupos porque el gobierno es un narcogobierno, un cogobierno. Los narcos primero solo pedían que les dejaran al comandante de policía, que era su grupo armado, acá en los municipios. Luego ya quisieron que de lo que se destinaba del dinero federal al Estado y a los municipios, entonces les permitieran tener al que se encargaba de las obras para encomendar las obras que se fueran a hacer a los amigos de los narcos o a los mismos narcos. Y al final, pues ya no quisieron solo poner al comandante de la policía ni al encargado de las obras, ni cobrar el 10% de impuesto al municipio, sino que ya pusieron a los narcos directamente. Por lo tanto, no son los presidentes municipales, ni el gobernador, ni Carlos Manso quienes gobiernan. Quienes gobiernan son los narcos. Y por eso pudieron ir a matar a la presidenta de Tepalcatepec junto con su marido en su casa. Y no hay ninguna investigación. Bueno, dicen que hay una investigación, pero en realidad no la hay. Nunca se va a atrapar a los asesinos de esa familia y de todas las demás. Y lo último, pues, el atentado contra este doctor muy conocido, doctor veterinario, Aldo, y pues nada más se queda en eso, ¿verdad? Una sorpresa, entre comillas, de cómo van y matan a alguien o lo quieren matar en su casa, en sus oficinas, en el día, a plena luz del día, sin cuidarse ya de nada, porque de quién se cuidan los criminales. Si los que mandan los envían a matar a alguien, la policía municipal pues no se va a parar, el ejército menos, la marina desaparecida, las policías ministeriales del estado y del municipio, de los municipios, no son nada. Por lo tanto, nadie puede parar esta violencia si no son los mismos generadores de violencia. Pero sobre todo, pensemos y démonos cuenta de qué terrible es un país corrompido por el dinero y por las mentiras. Y que así como el síndrome de Ámsterdam, donde una chamaca rica se enamoró luego de uno de los captores que la habían secuestrado, así el pueblo mexicano ama, entre comillas pues, a el que ha destruido a la nación, lo ama. Y el que ama no tiene razonamiento, solo tiene sentimientos. Por eso también los mexicanos somos proclives, es decir, estamos inclinados a creer en los mesías. Y por eso también el PRI se sostuvo mucho tiempo, porque cada 6 años mataba al Mesías, que primero fue bueno y luego se hizo malo. Entonces mataban en el sentido, lo descalificaban, lo sacaban del gobierno totalmente, y ahora venía el bueno y en 6 años se volvía malo. Por eso dijo Vargas Llosa que era la dictadura perfecta. Pero bueno, ahí le voy a dejar. Y me han de disculpar que entré un poco tarde, porque estaba ocupado en otras cosas y se me pasó el tiempo sin darme cuenta. Bueno, pero miren, es que sí somos los mexicanos, por lo tanto, como dicen por ahí, con estos animalitos cornudos tenemos que arar. Y en México no vemos otro tipo de personas, por lo tanto,
aun siendo como somos, inclinados a la corrupción, a la mentira, a la gandalle, pues tenemos que salir adelante y no desanimarnos. Y no porque seamos tontos, sino porque siempre hay una ilusión y una esperanza de un mejoramiento que venga de lo alto. Si nosotros no tuviéramos una esperanza que viene de lo alto, entonces no tiene remedio todo lo que está pasando. Y no lo tiene. Pero con esa esperanza sobrenatural siempre estaremos conscientes de que sí podemos mejorar. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Soeavi Ontiveros. Buenas noches, padre José Luis Segura. Gracias a Dios lo encontré. Sí, pues andaba perdido. No estaba muerto, sino andaba de parranda. Bueno, Reina Pineda. Buenas noches, padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias por preocuparse de estar en este espacio. Silvia Torres Aguirre. Padre José, buenas noches. Se corta mucho la transmisión. Bueno, aquí donde estoy no me dice nada. Díganme los demás si se corta la transmisión, porque ahora no tengo ningún aviso de que esté mal la transmisión. Pero pues, puede ser que esté mal. ¿Por qué no? Mendoza 01. Buenas noches, padre José. Pues buenas noches, José Mendoza. Alejandro Torres. Buenas noches, padre. Buenas noches, Alejandro. Soeavi Ontiveros. Yo nunca creí en AMLO. Gracias a Dios nunca voté por él ni por Claudia. No creo en ella. Bueno, yo creo que la mayoría de los mexicanos no votamos por Claudia porque ni siquiera votó un 50% de los ciudadanos, que son como 100 millones. Soeavi Ontiveros, buenas noches comunidad, los extraño mucho. Bueno, muchas gracias Soeavi. Maritere, hola padre José Luis, buenas noches, Dios lo cuide y lo bendiga siempre. Igualmente, Maritere. Silvia Torres Aguirre, sinceramente a mí nunca me pareció un buen elemento. La forma de condicionar los apoyos a las personas minusválidos, su prepotencia en sus ruedas de prensa, eso es lo que diga mi dedito, fue desesperante. Sí, pues es que su forma infantiloide de tratarnos como niños retrasados mentales, pues desde allí a todas las personas que no han tenido la capacidad de estudiar, a esas las engañó genuinamente, es decir, sin engaño otro engaño. Pero todos los intelectuales, por su ideología pseudo marxista, a esos no hubo necesidad de convencerlos. Parecía que él iba a transformar a México en otra Cuba o en otra Venezuela. Y creo que lo está logrando. Maritere, buenas noches, comunidad segura. Bendiciones para todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias. Igualmente, Maritere, muchas gracias. Chimichu. Qué bueno que pudo estar con nosotros, padre. Saludos a todos de Tamaulipas. Saludos. América Seuc, bonita noche a todos. Dios nos bendiga y perdone nuestras faltas. Pues sí, yo creo que sí. Hay que reconocer que nosotros pues somos pecadores. Silvia Torres Aguirre, padre, su transmisión está cortándose mucho. Bueno, yo creo que sí. Dice Soeavi Montiveros, Silvia, aquí nos está cortando. Digo, hoy no vi la señal de que estuviera mal en internet, si no, pues hubiera cortado y hubiera vuelto a empezar, pero hoy no me mandó ningún
aviso de que estaba mala la transmisión. NO, el becerro de oro 4T es la adoración de los limosneros cacafanes que son así por convicción, no por necesidad. Tienes razón, NO. Pues mira, Silvia Torres, es que a veces el internet en algunas partes está mal. Eso también es cierto. Bueno, y también ya saben de todas formas que todos los que no estamos de acuerdo con la 4T, pues intentan de alguna manera desanimar a las personas que nos siguen. América CU, apoyemos con nuestro like. Sí, pongan su like, por favor. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Andrea, Padre José Luis Segura Barragán y comunidad, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Fernando Fernández, saludos para todos, saludos, Padre, bendiciones, ánimo, gente. Tenemos que animarnos unos a otros. Malena Orduña, saludos, buenas noche, Malena. Dios te bendiga y a todos nosotros. NO, a la madre patria se la están comiendo los alacranes del bienestar. Sí. Estamos en la borrachera, luego vendrá la cruda. Silvia Torres, comunidad segura, que tengan una noche descansada. Buenas noches, padre. Saludos desde Acapulco. Una noche lluviosa. Bueno, Silvia Torres, que Dios te bendiga y que Dios los cuide con esas lluvias de ahora que son torrenciales. María Martínez. Bueno, se dio el síndrome de Estocolmo. Pues así de Estocolmo. Ay, Dios mío, estoy todo trastocado. Marciana de los Ríos Padres, que la Claudia dice tantas mentiras porque cree esa teoría de que una mentira dicha repetidamente se hace verdad. Ajá, sí. Idalia Mendoza, yo lo veo bien. Muchas gracias, Idalia. NO, los amparos al vapor de los retoños del Quecas fueron tan expeditos que se les olvidó firmarlos. No, están calando a ver cómo reaccionamos y también, en cierta manera, para decir que los quieren perjudicar con esos amparos. Bueno, pero todos sabemos que son puras mentiras y que lo que pasa es que están preparando algo para cuando acusen a todos los guachicoleros grandes y allí vayan a caer todos. América Seúl, gracias Padre, bendiciones, Dios los siga cuidando, pues que nos cuide a todos y nos conceda una linda noche a todos. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Y dice, no, NO, ¿van a barrer con la barredora? Pues sí, seguramente que sí. Y Malena, pues buenas noches. Hasta mañana.